Las montañas rusas no son solo atracciones, son una explosión de adrenalina, una ingeniería genial y un teatro de velocidad, donde cada inversión es una historia. A lo largo de los años han aprendido a curvarse, girar y desafiar la gravedad de formas que nadie esperaba. Hoy te voy a mostrar un centenar de los elementos más raros e impresionantes jamás creados en el mundo de las montañas rusas. Aquellos que se encuentran solo en contadas atracciones y que sorprenden incluso a los fanáticos más experimentados. Abróchate el cinturón. Empieza un viaje a un mundo donde la física se dobla y la fantasía no conoce límites. Este raro elemento fue creado por la empresa suiza Intamin y se encuentra solamente en una única atracción, Storm Runner, en el Parque Hershey Park, estado de Pensilvania. En nuestro episodio anterior sobre elementos raros, ya hablamos del vuelo en picado de la serpiente, en esta misma atracción, pero como resultó, no es la única inversión única de Storm Runner. Esta montaña rusa es conocida por sus 3 inversiones de alta velocidad, y la primera de ellas es el único loop de Cobra del mundo. Es importante no confundirlo con la clásica Cobra. Aquí todo es mucho más interesante. El elemento comienza con una gigantesca subida en medio loop de unos 135 pies de altura. Los pasajeros se ponen boca abajo y, en ese momento, la vía de repente empieza a girar en sentido antihorario. Si se mira este elemento desde arriba, no se puede confundir con nada más. Se ve más o menos como mi primer intento de escribir la letra H minúscula en la clase de caligrafía de la escuela primaria. En general, Storm Runner es una de mis montañas rusas de lanzamiento de alta velocidad favoritas. Y gracias a que tiene nada menos que 2 elementos únicos, cada fanático de las montañas rusas simplemente está obligado a probarla. Este elemento fue desarrollado por la empresa estadounidense S&S Sansei y se puede ver únicamente en la atracción Max Force, en el Parque Six Flags Great America, estado de Illinois. El autor de este elemento tan inusual es una persona cuyo nombre hoy sonará más de una vez, Joe Draves. Él es el ingeniero principal de diseño de la empresa Ride Centerline, que se dedica a proyectar algunas de las trazas más avanzadas de la industria. Y no es de extrañar, porque entre sus fundadores está el legendario Alan Schilke, el mismo que regaló al mundo los innovadores proyectos de la empresa RMC. Gracias al genio ingenieril de Draves, aparecieron elementos verdaderamente destacados, y el Dog Tongue, la lengua de perro, es uno de ellos. El elemento recibió su nombre por su forma. Visto desde arriba, el recorrido realmente recuerda a la lengua de un perro que se está lamiendo los labios. Cuando se diseñaba Max Force, Draves tenía que encajar la traza entre las vías del tren del parque y la antigua montaña rusa Whizzer, por lo que, después de la aceleración inicial, hacía falta algo totalmente original para poder continuar el recorrido. Al igual que el loop de Cobra, este elemento comienza con una gran subida en medio loop. Pero, al llegar a la cima, la vía realiza una segunda inversión, convirtiéndose en algo parecido a un dive loop. Así se crea una doble inversión, un recurso extremadamente raro. Lo más impresionante aquí es el momento en que los pasajeros experimentan airtime boca abajo durante la segunda inversión. Después del doble giro, la traza desciende y pasa por debajo de la entrada al propio elemento, y precisamente por eso, al final de la pista de lanzamiento, hay una característica jiba. Añade a esto un hardline roll y el exclusivo Max Dive Loop, y obtendrás un recorrido corto pero increíblemente intenso, que recuerda a una pequeña hamburguesa picante con sabor a adrenalina pura. Este raro elemento fue creado por la empresa alemana Gerstlauer y solo se puede experimentar en la montaña rusa Hangtime, en el parque californiano Knott's Berry Farm. Lo curioso es que esta no fue la primera montaña rusa con un elemento con ese nombre. Cuando en el parque Adventureland, en el estado de Iowa, se inauguró la atracción Monster, sus creadores afirmaron que en ella estaba instalado el primer Negative G-Stall Loop del hemisferio occidental. Por eso, cuando Hangtime abrió en el año 2018, el parque Knott's Berry Farm anunció con orgullo que ellos tenían el segundo elemento de este tipo. Sin embargo, resultó que, en la práctica, el elemento de Hangtime es notablemente diferente del que se encuentra en Monster. La construcción de Monster incluye un Twisted Dive y un loop vertical, exactamente igual que el de la montaña rusa finlandesa Junker en el parque Power Park. Este elemento se llamaba Loop finlandés. Y ahora, según la base de datos de RCDB, es así como se clasifica oficialmente.
En cambio, el elemento de Hang Time tiene una dinámica completamente distinta. Comienza con una entrada mucho más retorcida y, en lugar de un loop vertical clásico, utiliza una forma que recuerda a un sidewinder, cambiando la dirección del movimiento ya en la bajada. En Hang Time, esta inversión llega justo después de la caída vertical, por lo que entras en ella a toda velocidad. En la cima se siente una verdadera sensación de suspensión y hasta un poco de airtime, y en la parte central hay una fuerte caída que añade adrenalina. Este detalle hace que la atracción sea increíblemente popular. Se puede decir que es una albóndiga jugosa que complementa a la perfección todo el caos de macarrones de la traza. Si aún no te has montado en Hang Time, te aconsejo mucho que lo añadas a tu lista. Este elemento es un verdadero curioso de la ingeniería. Lo crearon dos empresas a la vez, Intamin y Gerstlauer, y aún con semejante colaboración, sigue siendo uno de los más raros del mundo. Lo interesante es que la aparición de este elemento no estaba planeada en absoluto. La historia comenzó en el año 2001, cuando el parque californiano Six Flags Discovery Kingdom, que entonces aún se llamaba Six Flags Marine World, inauguró la nueva montaña rusa lanzada tipo shuttle e invertida, Vertical Velocity. Inicialmente era un modelo estándar de la serie Impulse, una torre vertical recta en un lado y una espiral retorcida en el otro. Pero pronto surgió un problema. La atracción violaba las normas locales de altura, ya que superaba la marca de 150 pies. El parque intentó esquivar la restricción declarando que la altura era exactamente de 150 pies, pero las autoridades aún así exigieron modificar o desmontar la montaña rusa. La dirección eligió un compromiso: mantener la atracción, pero rehacer la parte superior de la estructura. La torre vertical retorcida tuvo que inclinarse en ángulo, y así nació un elemento totalmente nuevo y único: el Twisted Inline Rollback, o, en otras palabras, el retroceso en línea recta retorcido. Casi 20 años después, la idea volvió a cobrar vida, esta vez en la atracción Mystic, diseñada por la empresa Gerstlauer para el parque francés Walibi-Rhône-Alpes. Esta montaña rusa, que funciona en modo shuttle, repitió el principio del original. El tren sube por un tramo de vía retorcido y, bajo la acción de la gravedad, vuelve a bajar. Cuesta creerlo, pero si en aquel entonces Six Flags no hubiera infringido las normas de altura, es posible que este elemento no hubiera existido nunca. Aquí tienes un auténtico efecto mariposa en el mundo de las montañas rusas. Creado por la misma S&S Sansei y nuevamente ideado por Joe Draves, este elemento solo se puede experimentar en una atracción: Gale Force, en el pequeño pero llamativo parque Playland's Castaway Cove, en el estado de Nueva Jersey. Si lo recuerdas, ya mencioné esta atracción en mi vídeo sobre las montañas rusas más infravaloradas, y mi opinión no ha cambiado. Gale Force sigue siendo una de las montañas rusas más únicas e inolvidables, a pesar de su tamaño compacto. Destaca literalmente por todo: el doble ciclo de la traza, los bruscos estallidos de airtime, una dinámica frenética y, al mismo tiempo, una sorprendente compacidad. Es posible que sea la mini montaña rusa de lanzamiento más inusual en la que me haya montado. Si hubiera que elegir un solo elemento que haga que Gale Force sea realmente especial, sería precisamente el kickflip, la segunda figura de la traza, justo después del top hat superior. La subida a la cima termina con un brusco empujón lateral hacia abajo, y en ese momento los pasajeros sienten un instante de ingravidez. El nombre kickflip está tomado del skateboarding. En este truco, el rider lanza la tabla y la hace girar lateralmente en el aire. En la atracción, la sensación es muy parecida, como si tú mismo hubieras saltado e hicieras el truco. Cada segundo aquí está lleno de adrenalina, y la sensación general es como si estuvieras saltando en una tabla de skate, solo que, en lugar de una tabla, bajo ti hay un tren de alta velocidad. Se puede decir que Playland's Castaway Cove tuvo una suerte increíble al tener en su arsenal una joya tan brillante. Y de nuevo, S&S Sansei, y de nuevo Joe Draves. Esta persona, sin exagerar, es un verdadero artista en el mundo de las atracciones extremas. El elemento Drachenfire Dive Drop nació inspirado por la tristemente célebre montaña rusa Drachenfire, que en su día estuvo en el parque Busch Gardens Williamsburg, en Virginia. Esta atracción del año 1992 pasó a la historia como uno de los proyectos más desafortunados de su tiempo. Inicialmente, el proyecto estaba previsto para la empresa Bolliger & Mabillard, B&M, pero, debido a problemas de calendario, la producción se transfirió a la empresa estadounidense Arrow Dynamics.
Esta intentó replicar el estilo característico de B&M, utilizando soportes tubulares y nuevos tipos de elementos con los que hasta entonces no tenía experiencia. Una de estas innovaciones debía ser un loop que se envolvía alrededor de la colina de ascenso, siguiendo el ejemplo de la famosa Cumba en Florida. Pero los ingenieros de Arrow no lograron llevar la idea a la realidad y la sustituyeron por un enorme corkscrew, integrado directamente en la primera bajada. El resultado fue desastroso. El recorrido era tan duro e incómodo que Drakenfire rápidamente ganó la reputación de pesadilla sobre rieles. Sin embargo, como suele decirse, los fracasos ajenos a veces se convierten en la inspiración de alguien. Años después, Joe Draves tomó ese elemento olvidado y lo transformó en una obra maestra, creando el Drakenfire Dive Drop, una inversión única que ahora adorna la legendaria atracción Steel Curtain en el Parque Kennywood, estado de Pensilvania. En una entrevista para el portal Coaster Force, Draves contó que fue precisamente aquel viejo corkscrew de Drakenfire lo que le inspiró para crear esta versión. Colocó la inversión justo al comienzo de la bajada, y así apareció la inversión más alta del mundo, que se eleva unos 197 pies sobre el suelo. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de montar en Steel Curtain, pero las opiniones de quienes sí lo han hecho hablan por sí mismas. Transiciones fulminantes, un airtime brillante y, por supuesto, ese impresionante dive drop que ya se ha convertido en leyenda. Sinceramente, simplemente no puedo esperar al momento en que me toque probarlo personalmente. Este elemento pertenece nuevamente a la empresa Intamin y se ha convertido, sin duda, en uno de los experimentos de ingeniería más comentados de los últimos años. El loop clásico de Cobra es uno de los elementos más reconocibles en la historia de las montañas rusas. Se puede ver a menudo en las atracciones de la empresa Vekoma, donde sirve como una espectacular doble inversión al inicio del recorrido. Pero Intamin decidió ir más allá y plantear la pregunta: ¿es posible conservar la forma de Cobra pero sin poner a los pasajeros boca abajo? La respuesta fue la atracción Conda A, que se inauguró en el parque belga Walibi Belgium. El proyecto se anunció ya en el año 2018 en la feria IAAPA y desde entonces se convirtió en uno de los más esperados de la industria. La principal característica del nuevo Intamin Mega Coaster es precisamente el loop de Cobra no invertido. A primera vista se ve familiar, la misma curva ondulante, pero en lugar de invertir el tren, este la recorre manteniéndose todo el tiempo en posición normal. A pesar de la ausencia de inversión, el elemento no es aburrido en absoluto. Está lleno de transiciones laterales y cambios de ángulo que crean la sensación de que te lanzan suavemente de un lado a otro. La propia Intamin lo describió como una fantástica sucesión de giros laterales. Todavía no he tenido la oportunidad de montarme en Conda, pero, según los comentarios, el elemento se ha convertido en el verdadero punto culminante del recorrido. Si alguno de ustedes ya se ha montado, contadlo en los comentarios. Este elemento, creado por la empresa Intamin, se considera con toda razón uno de los más elegantes y visualmente bonitos de todos los que han aparecido en el mundo de las montañas rusas. Se implementó por primera vez en el año 2011 en la atracción Cheetah Hunt, en el Parque Busch Gardens Tampa, estado de Florida. Según los directivos del parque, la torre fue diseñada específicamente para destacar sobre el resto de la traza y atraer las miradas de los visitantes. El vicepresidente de Diseño e Ingeniería, Mark Rose, dijo en su momento: «Las redes sociales se han convertido en una parte enorme de nuestra vida. La gente fotografía todo con sus teléfonos, publica las imágenes en su Facebook y sus amigos preguntan: ¿dónde fue tomada esa foto? Nunca he visto algo así». Así comienza el diálogo, y eso es exactamente lo que queríamos provocar. El elemento está situado justo después del segundo lanzamiento, cuando el tren alcanza una velocidad de aproximadamente 60 millas por hora, que es, según la idea, la velocidad que puede desarrollar un guepardo. A esa velocidad endiablada, el tren se lanza hacia la Windcatcher Tower, elevándose con un ligero toque de airtime. En la cima, al tren le espera una figura suave en forma de un 8 horizontal. Desde allí se abre una vista panorámica vertiginosa de todo el parque y del paisaje tropical de Tampa. Después de este corto paseo en altura, el vagón vuelve a lanzarse hacia abajo, continuando el recorrido con un nuevo impulso. Aunque Cheetah Hunt no se considera la montaña rusa más extrema del mundo, sigue siendo una de las favoritas de los fans, y también una de mis favoritas personales. Su larga traza, sus varios lanzamientos, la magnífica interacción con el paisaje y un espectacular hardline roll la convierten en una atracción realmente alegre y vitalista.
Y la industria, evidentemente, apreció este enfoque, ya que recientemente en China, en el Parque Happy Valley Jiangsu, se inauguró una atracción similar llamada Light of Revenge, que también incluye una Windcatcher Tower. A día de hoy, solo 2 montañas rusas en el mundo tienen este elemento, y ambas se consideran auténticas joyas de la ingeniería de parques. Este elemento pertenece a la empresa estadounidense Rocky Mountain Construction, y, si conoces sus obras, sabes que cada una de sus montañas rusas es una pequeña revolución. La empresa RMC se hizo famosa por transformar antiguas atracciones de madera en híbridos modernos con vía metálica y nuevos elementos. Uno de estos proyectos fue la reconstrucción de la montaña rusa Robin Hood en el parque holandés Walibi Holland. En el año 2019, la antigua traza de madera fue completamente rediseñada y renació bajo un nuevo nombre, Untamed. De la versión anterior solo quedaron las estructuras de soporte y todo lo demás se convirtió en un auténtico estallido de airtime e innovaciones. El elemento más llamativo de la nueva traza fue el Double Inverting Stall, el stall doble con inversión. En esencia, recuerda al famoso Zero G Stall, en el que el tren se queda suspendido boca abajo durante unos instantes, pero aquí los ingenieros fueron aún más lejos. En lugar de congelarse boca abajo, el tren se queda suspendido de lado, girando primero hacia un lado y luego hacia el otro. Se produce el efecto de que vuelas de costado y el tiempo a tu alrededor se detiene. Por un momento, sientes como tu cuerpo literalmente cuelga en el aire antes de volver al movimiento. Este es un elemento excepcionalmente raro, que hasta ahora no se ha repetido en ninguna otra montaña rusa de RMC. Y no es de extrañar, porque su creador, Alan Schilke, siempre ha sido famoso por no tener miedo a experimentar y crear lo que nadie había intentado antes. Untamed se ha convertido en una verdadera tarjeta de presentación de la valentía ingenieril. Y si alguna vez te encuentras en los Países Bajos, esta atracción tiene que estar sí o sí en tu lista, aunque solo sea por ese momento increíble de suspensión lateral, que es simplemente imposible de olvidar. El primer puesto, y probablemente el elemento más extraño de todos, pertenece a la empresa S&S Sansei. Existe solo en un modelo de montaña rusa en el mundo, Screaming Squirrel, y de estas atracciones solo se han construido 2, Man of War en el parque chino, Mysterious Island y Sequoia Magic Loop en el Gardaland italiano. El modelo debutó en el campo de pruebas de la empresa S&S en el estado de Utah. La idea era increíblemente original, tomar el concepto habitual de la Wild Mouse, ratón loco, y, literalmente, girarlo de lado. En lugar de los habituales giros bruscos en horizontal, aquí hay loops verticales, pero no inversiones clásicas, sino compactas, como si estuvieran dadas la vuelta desde dentro. Cada una de estas inversiones recibió el nombre de saxophone, porque la traza realmente recuerda a la silueta del instrumento de viento del mismo nombre. A la vista, todo esto parece un fotograma sacado de un vídeo de clickbait. El tren se mueve por largos tramos invertidos, colgando boca abajo, y se crea la sensación de que todas las leyes de la gravedad han sido violadas. Aunque las opiniones sobre el modelo Screaming Squirrel son bastante contradictorias, muchos lo llaman extraño, duro y desorientador. Es imposible discutir que su aspecto es increíblemente inusual. Personalmente, con mucho gusto me montaría en una atracción así aunque solo fuera por pura curiosidad. A veces basta con contemplar algo único para recordar que, en la ingeniería, igual que en el arte, lo principal es no tener miedo de ir contra las reglas. Y Saxophone es precisamente esa encarnación de valentía por la que se crean las montañas rusas. El nombre de esta atracción es de por sí largo e impresionante, pero aún más impresiones te esperan dentro. Muchos la llaman una montaña rusa familiar, porque aquí no hay sobrecargas mareantes ni una enloquecida dosis de aire como en los monstruos extremos. Pero para mí, personalmente, esta montaña rusa resultó tan cautivadora y bien diseñada que destaca con facilidad entre muchas otras. Primero, la tematización. La atmósfera es asombrosa. Cada detalle, cada decoración te transporta al mundo de Harry Potter. Soy un gran fan de este universo, por eso todas las referencias a los libros y películas, escondidas a lo largo del recorrido, me entusiasman. En el camino te encuentras con Fluffy, con las lianas del diablo, con un unicornio e incluso con un Fire Crab, esa misma criatura mágica que no estaba en las películas, pero que cobra vida aquí, en la atracción. Pero esta atracción no se limita a la decoración. Aquí hay una variedad sorprendente de elementos, nada menos que 7 lanzamientos, y el último se siente de verdad incluso para un adulto.
Y ahora imagina que tienes opción: ir en el sidecar o al mando de la motocicleta. Yo siempre elijo la moto. La sensación de que realmente sostienes el manillar y, junto con la potente aceleración, te disparas hacia adelante. Y eso es solo el principio. Más adelante te espera un tramo con movimiento hacia atrás y una trampa repentina en un segmento de vía que cae. Incluso sabiéndolo de antemano, igual pegué un salto de sorpresa. Todo junto se convierte en un cóctel increíble de impresiones. Esta atracción puede compararse con una lasaña de muchas capas. Cada nuevo elemento añade sabor, y al final obtienes un plato perfectamente equilibrado que quieres probar una y otra vez. Y si Millennium Force regala fluidez y amplitud, Maverick es una explosión de emociones y variedad. Desde los primeros segundos el viaje te noquea. Un ángulo descomunal de 95 grados arranca el vagón hacia abajo, especialmente en las filas traseras. Allí literalmente te arrancan del asiento. A pesar de que la montaña es mucho más baja que Millennium Force, su elemento inicial se siente varias veces más potente. Luego empieza la auténtica locura. Hay transiciones bruscas, potentes airtime y un elemento único, el Twisted Horseshoe Roll, la primera combinación del mundo de doble inversión. Y cuando parece que todo ha terminado, el vagón entra en un túnel y de repente recibe un nuevo impulso, un potente lanzamiento magnético. Te dispara hacia afuera hacia una curva sobre el agua, y luego siguen dos overbanks veloces que te lanzan de lado a lado. Muchos se quejan de los arneses duros sobre los hombros, pero aprendí a sujetarme bien, y para mí esas curvas son puro disfrute. Maverick demuestra que no siempre mandan las cifras y la altura. A veces, precisamente la compacidad y el ritmo frenético convierten una montaña en leyenda. Esta montaña rusa confirma vívidamente el dicho: las cosas grandes a menudo se esconden en paquetes pequeños. Tenemos ante nosotros un prototipo de RMC, la primera montaña rusa del mundo sobre un único raíl. En cada fila, solo un asiento, y por eso se crea una increíble sensación de apertura, como si literalmente hubieras cabalgado el raíl y te lanzaras a la nada. Tras el pronunciado primer descenso, el tren literalmente explota a través de la vía, y la velocidad parece mayor de lo que realmente es. Dive loop, cutback, corkscrew, todo se toma con suavidad y a la vez con muchísima dinámica. Pero lo que más impresiona son las explosiones de airtime que te lanzan del asiento con envidiable regularidad. Un encanto adicional lo aporta la ubicación. Parte del recorrido se traza sobre el agua y la cercanía a una pared rocosa vertical del parque añade un dramatismo visual. Para ser un prototipo, es un resultado asombroso y vuelve a demostrar que RMC no sabe construir atracciones aburridas. X2 es pura locura. Incluso sabiendo lo que te espera, quedé atónito. Es una atracción que no se puede describir por completo con palabras. Es demasiado brillante, demasiado extraña y demasiado intensa. La característica principal, los asientos giratorios. Desde la primera caída te giran mirando hacia abajo y vuelas directamente hacia el vacío. Luego los asientos empiezan a rotar según su propio programa y pierdes la orientación. A veces vuelas de cara, a veces quedas de espaldas, a veces de repente corres marcha atrás a través de efectos de fuego. La culminación, el llamado Raven Turn, al final. Es tan salvaje e inesperado que cada vez hay que reunir la voluntad en un puño para resistir. X2 no da respiro, simplemente te pulveriza con su energía. Después del viaje muchos salen con las piernas temblando y necesitan una pausa para recuperarse. Y ese es el mejor indicador. X2 es una de las montañas rusas más despiadadas y locas del planeta. Entre todos los hypercoasters de B&M, Diamondback ocupa un lugar especial. Es una auténtica fábrica de airtime, colina tras colina, caída tras caída, y cada vez planeas por encima del asiento. Ni siquiera las secciones de freno logran matar la dinámica de este recorrido. La culminación, el splashdown característico, cuando el vagón a toda velocidad atraviesa el agua, dejando a su paso una fuente. Es vistoso, hermoso y crea un punto brillante al final del viaje. Es especialmente valioso que la vía se adentre en los bosques. Por eso Diamondback regala viajes nocturnos irrepetibles, cuando corres a través de la oscuridad y la única luz es la de las estrellas sobre tu cabeza. En conjunto, por momentos como esos, Kings Island se ganó la reputación de verdadera capital de las rodadas nocturnas.
Mi primer encuentro con Skyrush en 2017 nunca lo olvidaré. Un ascenso con sistema de cable rápido y ya estás en la cima. Luego, un corte vertiginoso hacia abajo y después la vía literalmente te arranca del asiento decenas de veces seguidas. Skyrush es famosa por su intensidad salvaje y unos poderosísimos estallidos de airtime. Muchos se quejan de los arneses duros que se clavan en las piernas. Y sí, a veces causan incomodidad. Pero yo me lo tomo con calma. Aunque duela, las sensaciones de los lanzamientos de aire son tales que no existen en ningún otro lugar. El vagón recorre la pista con el ímpetu de una bala atravesando mantequilla. Rápido, potente, sin una sola pausa. Y ya al final del viaje te quedas aturdido, sin entender qué acaba de pasar. Skyrush es una de las montañas rusas más implacables y locas en las que he montado jamás. Y, a pesar de todos sus defectos, cada vez regreso a ella con avidez. Polonia también aportó su estrella al panteón mundial. Hyperion, creado por la compañía suiza Intamin, es un gigante que desde el mismo inicio te promete un viaje a la luna de Saturno. La misión, vertiginosa, extrema y llena de instantes en los que parece que el aire te arranca el aliento del pecho. Tras subir a una altura de más de 60 metros, el tren cae con un ángulo de 85 grados directamente hacia un túnel, acelerando hasta 140 km por hora, una de las velocidades más enloquecidas de Europa. Luego te esperan enormes lomas de airtime, una impresionante inversión dive drop y, atención, la montaña con inversión más rápida del mundo. La segunda mitad del recorrido va pegada al suelo, con virajes deslumbrantes, curvas y lanzamientos que te expulsan del asiento una y otra vez. Hyperion, la montaña más alta, más larga y más rápida de Polonia, y, sin duda, una de las máquinas de airtime más agresivas del planeta. Si sueñas con experimentar instantes en los que la velocidad parece una locura, este es el lugar al que hay que volar. La finlandesa Taiga, como una aurora boreal en el mundo de las atracciones. Aire frío, agudo olor a metal y una vía que parece dibujada en el cielo. Justo después de la salida te dispara hacia adelante. Un lanzamiento magnético, una curva, otro ascenso más. Y ya estás a una altura donde la ciudad parece de juguete. Sigue una caída brusca y el cuerpo se sumerge al instante en el torrente de velocidad. Un 0G roll te obliga por un segundo a olvidar el peso. Un Immelmann Loop voltea la percepción boca abajo y luego, la segunda mitad de la vía, donde empieza la verdadera locura. Cada elemento, como un destello de luz en la noche, corto, brillante e inolvidable. Taiga no es agresiva, es más bien inteligente, no intenta asustar, hipnotiza, y, quizá por eso, la llaman una de las montañas más elegantes y equilibradas del mundo. Ahora nos vamos a Japón, a los pies del sagrado monte Fuji. Allí, en el parque Fuji-Q Highland, desde el 17 de julio de 1996, funciona la legendaria Fujiyama, apodada el Rey de las Montañas Rusas. En el momento de su apertura, se convirtió en la atracción más alta y más rápida del mundo. Su altura es de 79 metros, la velocidad máxima de 130 km por hora y su longitud de 2.450 metros. El costo de construcción alcanzó los $40 millones y fue una auténtica sensación. El ascenso a la cima lleva varios minutos largos, durante los cuales se abre una vista impresionante del Fuji y de los alrededores. Luego sigue una caída enorme que acelera el viaje hasta la velocidad máxima y toda una serie de colinas colosales, virajes y largos tramos rectos. La principal diferencia de Fujiyama es la combinación de características récord y un entorno único. Aquí no solo sientes la fuerza de la adrenalina, te conviertes en parte del paisaje. Las laderas nevadas del Fuji, los bosques densos de Aokigahara y el aire transparente crean una atmósfera que no existe en ningún otro parque. Incluso casi 30 años después, Fujiyama sigue siendo la tarjeta de presentación de Fuji-Q Highland. Aunque sus récords hace tiempo fueron superados, continúa siendo la favorita de los fans y el símbolo de una época en la que Japón demostró que podía competir con los líderes mundiales de la industria del entretenimiento. La siguiente parada es Kansas City, estado de Missouri. Allí, en el parque Worlds of Fun, se alza Mamba, una atracción que lleva el nombre de una serpiente mortal. Esta montaña rusa de acero abrió el 18 de abril de 1998 y rápidamente conquistó a los visitantes. Mamba fue creada por la misma Morgan Manufacturing y su longitud es idéntica a la de Steel Force,
5.600 pies, es decir, aproximadamente 1.700 metros. Su altura máxima es de 62 metros y la velocidad llega hasta 121 kilómetros por hora. El costo de construcción superó los $10 millones, una inversión enorme para el parque. El esquema del recorrido se parece al de su colega en Pensilvania. Primera caída desde una altura de 205 pies y luego una segunda colina de 56 metros. La particularidad es un viraje en espiral de 580 grados y una serie de 5 jorobas, cada una de las cuales regala la sensación de vuelo. Mamba se convirtió en un proyecto emblemático para Worlds of Fun, ya que su construcción coincidió con un periodo de transformaciones y una nueva etapa de desarrollo. La atracción se volvió al instante la tarjeta de presentación del parque, atrayendo multitudes, y hasta hoy se considera un clásico del medio oeste estadounidense, un punto obligado para todo amante de las emociones fuertes. En la ciudad estadounidense de Allentown, estado de Pensilvania, se ubica una atracción que, a finales de los años 90, conquistó a los aficionados a la adrenalina. Steel Force es un hipercoaster de acero en el parque Dorney Park en Wildwater Kingdom, inaugurado el 30 de mayo de 1997. En aquel momento se convirtió de inmediato en una de las atracciones más altas y rápidas del mundo. Su longitud es de 5.600 pies, es decir, 1.777 metros, y su altura máxima es de 61 metros. La primera caída impresiona, 205 pies, es decir, 62 metros hacia abajo, con una inclinación de 61 grados. La velocidad alcanza 121 kilómetros por hora, y todo el viaje dura alrededor de 3 minutos. Steel Force fue el primer hipercoaster de la costa este de Estados Unidos y adquirió rápidamente estatus de culto. Su recorrido está construido según el llamado esquema de ida y vuelta. Los vagones se alejan de la estación por una larga recta y luego regresan por una línea paralela, generosamente salpicada de jorobas de camello, que brindan efecto de ingravidez. El viaje comienza con un ascenso prolongado, luego un descenso fulminante, tras el cual llega enseguida una colina gigantesca que eleva a los pasajeros por encima de los asientos. Luego llega el momento favorito de los fans, el paso veloz por un túnel subterráneo a toda velocidad. Después viene una serie de curvas y nuevos ascensos que mantienen la tensión hasta el tramo de frenado. En una hora la atracción puede transportar hasta 1.700 personas. Para construir esta mole se necesitaron más de 2.000 toneladas de acero, 5.500 toneladas de hormigón y casi 3.000 pernos de anclaje. Aunque hoy se han construido muchas montañas rusas más largas y rápidas, Steel Force sigue siendo una leyenda. Fue una de las primeras que demostró que los hypercoasters son un nuevo nivel de entretenimiento, y aún ahora, décadas después, regala emociones potentes y con toda justicia se considera un clásico. Ahora nos trasladamos a Indiana, donde se encuentra el legendario gigante de madera, The Voyage. Esta montaña rusa se inauguró el 6 de mayo de 2006 en el Parque Holiday World en Splashing Safari, en la localidad de Santa Claus. Su temática remite al viaje del barco Mayflower al Nuevo Mundo. The Voyage se convirtió en un verdadero récord. La longitud del recorrido es de 6.442 pies, casi 1.960 metros. Es la segunda montaña rusa de madera más larga del mundo. El proyecto fue creado por la empresa Gravity Group y entró de inmediato en la historia gracias a una cantidad descomunal de airtime, 24,3 segundos de ingravidez. Ninguna otra atracción de madera puede presumir de ello. En el recorrido hay 15 colinas, 3 grandes caídas, 47, 33 y 30 metros, y la primera caída, con un ángulo de 66 grados, acelera el tren hasta 108 kilómetros por hora. El recorrido atraviesa un bosque denso, creando la ilusión de una aventura salvaje. Impresiona especialmente el viaje nocturno, cuando parece que los raíles desaparecen en la oscuridad y cada cambio de dirección se vuelve inesperado. En la construcción hay incluso un viraje a 90 grados, un elemento sumamente raro para las montañas rusas de madera. The Voyage se convirtió en el elemento central del parque y sigue atrayendo fans de todo el mundo. Desde su apertura ha recibido en numerosas ocasiones premios como la mejor atracción de madera del planeta. Y ahora nos vamos a la soleada California, donde se encuentra una de las atracciones más cinematográficas de la actualidad, Incredicoaster. Este proyecto apareció el 23 de junio de 2018 en el Parque Disney California Adventure, en el marco de la renovación de la zona Pixar Pier. Antes funcionaba allí la montaña rusa California Screaming,
y precisamente fue reinterpretada en el estilo de la popular película de animación Los Increíbles. Incredicoaster es la montaña rusa de acero con inversión más larga del mundo. La longitud es de 6.072 pies, o 1.851 metros. El viaje dura aproximadamente 2 minutos y 36 segundos. La velocidad máxima alcanza los 89 km por hora y la altura de la caída es de 33 metros. La trama gira en torno al miembro menor de la superfamilia, Jack Jack, que se escapa durante un evento de prensa. Antes del inicio, los espectadores ven un video instructivo donde Edna Moda explica que el pequeño se ha desatado usando sus superpoderes. El lanzamiento se realiza con un sistema magnético. En solo 4 segundos, el tren ya va a velocidad máxima. La voz de Elastigirl llama a ayudar a atrapar a Jack Jack, y el recorrido lleva a los vagones por una serie de colinas, virajes y túneles. En cada túnel se escenifica una escena con los héroes. Elastigirl estira los brazos, Dash corre junto al tren, Violeta crea campos de fuerza y Mr. Increíble intenta atrapar al pequeño. La gran sorpresa es el aro conservado de la versión antigua de la atracción. En el momento de la inversión, los pasajeros se quedan un instante en ingravidez. La música la compuso el propio Michael Giacchino, compositor de la película original, y los altavoces en los vagones sumergen por completo en la acción. Incredicoaster es un caso raro en que un recorrido largo y rápido se combina con una trama completa, una temática brillante y efectos. Esto la convierte no solo en una atracción, sino en una auténtica aventura animada, en la que te conviertes en parte de la historia. A comienzos del nuevo milenio, en el mundo de las montañas rusas, ocurrió un hecho que cambió toda la industria. El 13 de mayo de 2000, en el parque Cedar Point, estado de Ohio, se abrió Millennium Force, el primer Giga Coaster de la historia, es decir, una atracción con más de 300 pies de altura. La altura del ascenso es de 94 metros, y la primera caída, con un ángulo de 80 grados, lleva a los pasajeros hacia abajo 300 pies, alcanzando una velocidad de hasta 150 km por hora. La longitud del recorrido es de 6.595 pies, o 2.010 metros. La particularidad de Millennium Force es su sistema de ascenso por cable, innovador y mucho más rápido que las cadenas tradicionales. Mientras el tren sube, ante los ojos se abre un panorama increíble del lago Erie y del propio parque. Pero basta con que el tren alcance la cima para que, de inmediato, se abra el abismo, una caída imposible de olvidar. Todo el recorrido está impregnado de sensación de velocidad y libertad. Una cadena de colinas, transiciones fluidas, virajes largos y momentos de ingravidez. Los ingenieros de Intamin apostaron por la máxima suavidad. El viaje transcurre sin sacudidas, lo que sorprende especialmente a esa altura. Los vagones abiertos, con sujeción solo en los muslos, intensifican el efecto de vuelo, y la cercanía al agua y al relieve crea la ilusión de aún más velocidad. Millennium Force no solo batió récords de altura, velocidad y longitud, sino que se convirtió en auténtico icono de la industria, inspirando el nacimiento de toda una clase de Giga Coasters en todo el mundo. En la frontera entre Nevada y California, en medio de un desierto yermo, se alza un gigante de los años 90, Desperado. Este hipercoaster de acero se inauguró en 1994 en el complejo Buffalo Bills Resort and Casino en Primm. Lo construyó la empresa Arrow Dynamics y su misión principal era atraer a los viajeros que transitaban por la autopista Interestatal 15. Y funcionó. Es imposible pasar de largo sin notar esta mole de acero recortándose contra el desierto. En el momento de su apertura, Desperado fue uno de los primeros hipercoasters del mundo, y su altura de 64 metros y la primera caída de 69 metros asombraban. La velocidad máxima alcanzaba 128 km por hora, y la longitud del recorrido era de 1.781 metros. Los vagones salen directamente desde el edificio del casino. El ascenso a la colina principal culmina con una caída vertiginosa en un ángulo de 60 grados con paso por un túnel, tras la cual siguen enormes jorobas de camello y virajes suaves. El viaje dura aproximadamente 2 minutos y 45 segundos y costó a sus creadores $30 millones. Cuando Desperado abrió, durante un corto tiempo se convirtió en la atracción más alta del planeta y, de hecho, inauguró una nueva era de hipercoasters en los años 90. Con el tiempo aparecieron montañas rusas más modernas y rápidas, pero esta atracción se mantuvo como leyenda, un símbolo de su época y un objeto de culto entre los fans. Por desgracia, después de febrero de 2020, Desperado no volvió a ponerse en marcha.
La pandemia detuvo la atracción, y cuando el casino reabrió, la montaña rusa permaneció cerrada. Los propietarios afirman que le espera una reconstrucción y modernización, así que los fans aún esperan volver a oír el rugido de las ruedas sobre los raíles en medio del desierto. Ahora volvemos a Estados Unidos, a una de las montañas rusas de madera más icónicas del mundo. The Beast, inaugurada en el Parque Kings Island, estado de Ohio, el 14 de abril de 1979, aún mantiene el récord como la montaña rusa de madera más larga del planeta. Su longitud es de casi 2.200 metros y el tiempo de viaje supera los 4 minutos. No es simplemente una atracción, es todo un recorrido que se extiende por 35 acres de terreno, con túneles, descensos y curvas integrados directamente en el relieve natural. The Beast fue creada por ingenieros del propio parque, sin ayuda de empresas externas, lo que permitió encajar el recorrido a la perfección en el paisaje boscoso. El primer ascenso eleva el tren a 33 metros, luego viene una caída de 41 metros, que acelera el viaje hasta 105 kilómetros por hora. En la primera parte del trayecto, impresiona especialmente un túnel de 38 metros de profundidad, por el que los vagones pasan con un rugido. Tras un frenado intermedio sigue un segundo ascenso, tras el cual se oculta la tarjeta de presentación de la atracción, la famosa doble espiral. En completa oscuridad y a velocidad endiablada, los pasajeros literalmente pierden la orientación, sintiendo cómo las fuerzas centrífugas los aprietan al asiento. Desde su apertura, The Beast se ha actualizado en varias ocasiones para preservar la suavidad y la comodidad del viaje. En 2022 incluso, se reperfilaron partes del recorrido para que cumpliera los estándares modernos. Pero la atracción conservó su espíritu, una aventura salvaje, larga e impredecible que, desde hace más de 40 años, sigue siendo símbolo de las montañas rusas de madera. Este punto causará debate, pero permítanme explicarlo. Sí, en Diamondback el airtime se siente con más frecuencia y más brillantez, pero Orion posee una épica especial que me atrapó más. Es el más nuevo Giga Coaster de B&M y, a diferencia de los hyper clásicos, pone más acento en la velocidad y en elementos de gran escala. La primera caída aquí es sobrecogedora. El vagón se va hacia abajo desde una altura colosal y enseguida te recoge una bifurcación ondulada gigantesca de casi 200 pies. Después, un giro con vista a todo el parque, y en ese momento entiendes lo grandioso que es todo a tu alrededor. Luego el tren entra en una colina rápida con airtime largo, después sigue otro ascenso alto con una potente descarga, y, incluso a pesar de una sección de frenado, el siguiente viraje en espiral es tan intenso que a mí comenzó a oscurecérseme la vista. Y en el final, un elemento sorprendente, una inclinación lateral con airtime que resultó ser el más potente de todo el recorrido, aunque esté ubicado justo antes de los frenos. A Orion no se le puede llamar vulgar. Aquí hay de todo: velocidad, airtime y una energía salvaje. Tras cada viaje me quedaba la sensación de que simplemente no hay defectos. Otra atracción legendaria que demuestra que no hacen falta inversiones para regalar emociones irreales. Phantom's Revenge fue construida inicialmente por Arrow con loops, pero más tarde fue rediseñada por Morgan y se volvió mucho mejor. Aquí el mayor choque, el segundo descenso, que es más alto y más largo que el primero. La montaña usa el relieve del terreno y el vagón cae hacia un valle profundo de 228 pies. La velocidad alcanza 85 millas por hora y a partir de ese momento, el tren parece no saber lo que significa frenar. Una característica especial: los cruces con otra atracción, Thunderbolt, donde se crea el efecto Head Chopper. Parece que las estructuras literalmente te rozan la cabeza. Pero aún más impresiona el airtime. Aquí los arneses son ligeros, por eso las expulsiones se sienten increíblemente poderosas. Sobre todo recuerdo un doble descenso brusco. En ese momento pensé seriamente que el tren se saldría de los rieles. Phantom's Revenge es un must-do para cualquier fan de las montañas rusas. Por ella vale la pena ir a Pittsburgh aparte. Y abre nuestra lista una atracción que conquistó los corazones de los fans de las historias de superhéroes: Guardians of the Galaxy. Cosmic Rewind en el parque Epcot, dentro de Walt Disney World Resort en Florida, es una auténtica sensación. Su longitud es de 5.577 pies, es decir, 1.700 metros, y precisamente ostenta el título de la montaña rusa, cubierta más larga del mundo.
La atracción abrió el 27 de mayo de 2022 y se convirtió en el primer proyecto en la historia del parque creado a partir del universo cinematográfico de Marvel. Aquí se unieron de forma increíble las tecnologías más recientes, el humor característico y los personajes queridos de Guardianes de la Galaxia. Todo ello convirtió a Cosmic Rewind en una de las principales atracciones del parque. La montaña rusa apareció en una nueva zona de Epcot llamada World Discovery y ocupó el lugar del pabellón Universe of Energy. En el gigantesco edificio no solo está el propio recorrido, sino también la zona interactiva de espera, el Galarium, donde los visitantes conocen el planeta Shandar, patria del cuerpo Nova. A pesar de su imponente longitud, Cosmic Rewind es una atracción familiar, pero tiene características únicas. Es la primera montaña rusa en la historia de Disney con lanzamiento en reversa. Gracias a la tecnología OmniCoaster, las cabinas pueden girar 360 grados para que los visitantes siempre miren hacia los acontecimientos principales. La combinación de efectos en pantallas y decorados reales te transporta a las profundidades del espacio. Un mundo de campos estelares, agujeros de gusano y batallas intergalácticas. La joya de la atracción no es solo la dinámica del recorrido, sino también la banda sonora de culto. Como en las películas, escucharás una selección de éxitos de los años 70 y 80 que elevan al instante el ánimo y convierten el viaje en un concierto cósmico. La aparición de Cosmic Rewind provocó un furor sin precedentes, y hoy ya está claro que su éxito será un ejemplo para futuros proyectos de Disney en todo el mundo. Y ahora nos trasladamos a México, donde se encuentra un verdadero símbolo nacional. Superman, el último escape, es el gran orgullo del Parque Six Flags México en Ciudad de México. No es solo la montaña rusa más alta y rápida del país, sino también la líder de todo el continente de América del Sur. La atracción se inauguró en noviembre de 2004 y al instante se convirtió en la favorita del público. Su longitud es de 1.700 metros, o un poco más de 5.500 pies. La altura del primer ascenso alcanza los 66 metros y la velocidad llega hasta los 120 km por hora. Todo el recorrido ocupa más de 3 minutos de adrenalina pura. La fila comienza con ambientación, Metrópolis, el edificio del Daily Planet y las imágenes reconocibles de los enemigos de Superman. A los visitantes los recibe una atmósfera verdaderamente cinematográfica. Cuando te sientas en los vagones rojo y azul, sientes como si te pusieras la capa del Hombre de Acero. Los primeros saltos de conejito, ligeros, se sustituyen pronto por un largo ascenso a la colina principal. Desde su cima se abren vistas del parque y de la propia Ciudad de México. El corazón empieza a latir cada vez más rápido. Y llega el momento de la verdad. Un descenso vertiginoso casi en ángulo recto, y después toda una serie de colinas, de aire, curvas pronunciadas y largos virajes. En esos instantes parece que pierdes peso y realmente planeas en el cielo. La atracción se convirtió hace tiempo en parte inseparable del patrimonio cultural del país. En diciembre de 2020, la noticia de su cierre conmocionó a los fans, pero resultó ser solo una broma por el Día de los Santos Inocentes, el análogo mexicano del 1 de abril. Vuelo a miles de aficionados a los cómics y a las emociones fuertes. Falcon's Flight es el futuro buque insignia del parque Six Flags Qiddiya en Arabia Saudí, cuyo estreno está previsto para 2025. Sus características suenan fantásticas. Altura, 195 metros. Longitud del recorrido, 4 kilómetros. Velocidad máxima, 250 kilómetros por hora. Será una nueva clase de atracciones, denominada Exa Coaster, ya que ningún proyecto antes se atrevió a alcanzar tales cifras. El recorrido estará integrado directamente en rocas y cañones naturales, y el elemento clave será un ascenso vertical, seguido de una caída de 160 metros. La singularidad radica en que no habrá uno, sino 3 aceleradores magnéticos, el primero y el segundo para impulsar durante el ascenso, y el tercero justo en el descenso para alcanzar la velocidad máxima. En toda la construcción se instalarán más de 700 motores lineales, 6 veces más que en cualquier otra atracción del mundo. Los vagones abiertos estarán equipados con pantallas individuales contra el viento para que los pasajeros puedan soportar tales velocidades extremas. La temática también es simbólica, el vuelo de un halcón sobre el desierto. La combinación de soluciones de ingeniería y de un relieve único hará de Falcon's Flight no solo una atracción, sino un auténtico prodigio de la ingeniería. Este proyecto ya ha desatado una tormenta de comentarios. Algunos lo esperan con impaciencia, otros lo consideran demasiado extremo. Pero algo es seguro, tras su apertura, Falcon's Flight cambiará la idea que la humanidad tiene de cómo pueden ser las montañas rusas.
Steel Dragon 2000 abrió el 1 de agosto de 2000 en el Parque Nagashima Spa Land y enseguida entró en la historia. Recibió su nombre en honor al Año del Dragón, según el calendario chino, y sus características siguen asombrando. Altura, 97 metros. Primera caída, 94 metros. Velocidad, 153 kilómetros por hora. Pero lo principal es la longitud del recorrido, 8.133 pies, o casi 2.500 metros. Es la montaña rusa de acero más larga del mundo. Construida por la empresa Morgan Manufacturing por $50 millones, Steel Dragon 2000 se convirtió en símbolo de la ingeniería japonesa. Es interesante que, en lugar de modernos ascensores por cable, aquí aún se usa una cadena tradicional, la más larga del mundo. El ascenso a la cima lleva tiempo y la vista que se abre es grandiosa, todo el parque y la costa de Ise. Tras la vertiginosa primera caída, el recorrido adopta un esquema clásico de ida y vuelta, largas rectas, enormes jorobas de camello y virajes suaves. En 2013 se sustituyeron los trenes por unos nuevos de B&M, lo que hizo el viaje aún más cómodo. Steel Dragon 2000 sigue siendo hoy una de las principales razones por las que aficionados de todo el mundo viajan a Japón. Su silueta se eleva sobre el parque y es visible a muchos kilómetros, y el propio viaje es un punto obligatorio en la lista de cualquier entusiasta. Cuando se habla de velocidad, esta atracción es la campeona indiscutible. Fórmula Rosa, en el parque temático Ferrari World, ubicado en la isla de Yas, en Abu Dhabi, desde su apertura el 4 de noviembre de 2010, mantiene el récord mundial como la montaña rusa más rápida del planeta. La velocidad máxima aquí es sencillamente increíble, 240 kilómetros por hora, y se alcanza en apenas unos segundos gracias a un sistema de lanzamiento hidráulico único, similar al que se usa para catapultar casas desde portaaviones. En solo 4,9 segundos, el vagón se convierte en un monoplaza de Fórmula 1. La aceleración es tan fuerte que se entregan gafas de protección especiales para proteger los ojos de la arena y de pequeñas partículas. El recorrido de Fórmula Rosa tiene una longitud de 2.200 metros y ocupa un área comparable con varios campos de fútbol. El primer ascenso alcanza una altura de 52 metros, tras lo cual el viaje se precipita hacia abajo y entra en una serie de largos tramos rectos, virajes suaves y curvas rápidas. Todo el recorrido dura poco más de 1 minuto y medio, pero en ese tiempo vives tal torbellino de emociones que parece que tú mismo estás al volante de un bólido Ferrari. El diseño de los vagones repite las líneas de los coches de Fórmula 1, y en la zona de espera se pueden ver exposiciones dedicadas a la historia y a la ingeniería de la marca legendaria. Fórmula Rosa no es simplemente una atracción, sino un auténtico prodigio de la ingeniería y un símbolo de la pasión por la velocidad. Fue precisamente ella la que convirtió a Ferrari World en un punto obligatorio para turistas y a la isla de Yas en un centro mundial del entretenimiento. El 15 de marzo de 2015, en el Parque Carowinds, situado justo en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, tuvo lugar una inauguración grandiosa. Fury 325 se convirtió en la encarnación misma de la potencia. La altura del ascenso es de 99 metros y la primera caída es de 98 metros, con un ángulo de 81 grados. El nombre de la montaña rusa se traduce como Furia 325 y está plenamente justificado. Es la cuarta montaña rusa en funcionamiento más alta del mundo. Su longitud es de 6.610 pies, 2.020 metros, y la velocidad máxima alcanza 153 kilómetros por hora. El ascenso empieza desde una altura de vértigo, desde donde se abre una panorámica de muchos kilómetros, incluido el perfil de Charlotte. Tras la primera caída, el tren se lanza a un enorme viraje inclinado. Luego siguen colinas en las que los pasajeros, una y otra vez, se separan del asiento. El orgullo especial de la atracción es el elemento Treble Clef, que recuerda al símbolo musical, un ascenso con giro y un viraje descendente posterior. Hay también curvas en S muy rápidas y virajes que pasan justo por encima de la entrada principal del parque. Todo ello convierte a Fury 325 además en una dominante visual que recibe a los visitantes incluso antes de que crucen las puertas. Los ingenieros de B&M utilizaron alrededor de 3.000 toneladas de acero para hacer realidad este proyecto, y la pintura en tonos verde y turquesa con un zumbido característico en la zona de espera subraya la temática, un avispón agresivo que ataca a velocidad endiablada. Fury 325 se considera con justicia una de las montañas rusas más impresionantes de la actualidad. Y ahora nos trasladamos a Sandusky,
estado de Ohio, donde se encuentra un parque conocido en todo el mundo como la capital de las montañas rusas. Y precisamente allí, en Cedar Point, apareció una de las atracciones más singulares de la actualidad, Steel Vengeance. La montaña rusa abrió en mayo de 2018 y de inmediato causó furor. La construyó la empresa Rocky Mountain Construction y es un híbrido, estructura de madera combinada con recorrido de acero. La atracción surgió en el lugar del antiguo Mean Streak, que funcionó desde 1991 hasta 2016. RMC sustituyó los raíles de madera por otros de acero, lo que permitió crear elementos totalmente nuevos conservando la atmósfera clásica. La temática es el lejano oeste, la historia de dos bandidos gemelos sedientos de venganza. Todo ello enmarcado por la zona Frontier Town. Steel Vengeance impresiona por su escala, altura de más de 62 metros, primera caída de 200 pies con un ángulo de 90 grados. La velocidad alcanza 119 km por hora. Y la longitud del recorrido es de 5.740 pies, es decir, 1.750 metros. Todo el viaje dura 2 minutos y medio, pero lo principal son sus récords, 27 segundos de airtime. Ninguna otra montaña rusa del mundo mantiene a los pasajeros tanto tiempo en ingravidez. En total, hay 4 inversiones, incluido un zero-G roll y sacacorchos. Y la combinación de fuerzas verticales y laterales brinda sensaciones absolutamente únicas. Los ingenieros lograron unir a la perfección la suavidad moderna de las montañas rusas de acero con la atmósfera de una estructura de madera masiva. Steel Vengeance demostró que en el mundo de las montañas rusas todavía hay lugar para revoluciones, y en Cedar Point se sentó en el trono como la atracción principal del parque. Si existiera el Olimpo de las atracciones, Steel Vengeance estaría en su cima. No es simplemente una montaña rusa, es la culminación de todo lo que la humanidad ha logrado en el arte de la velocidad. En otro tiempo aquí estaba la Wooden Coaster Mean Streak, enorme, pero tosca. Con los años quedó obsoleta, hasta que los ingenieros decidieron darle una segunda vida. Así nació Steel Vengeance, leyenda viva, obra maestra de madera y metal. La primera colina, un ascenso de 200 metros. El viento arrecia, el panorama del parque desaparece abajo y de pronto, el corte. La caída es casi vertical y en ese momento entiendes que no hay vuelta atrás. Después empieza una orquesta de airtime e inversiones locas. El cuerpo ora se eleva, ora gira, ora se suspende en un perfecto 0G stall y la vía se estira y se estira, entrelazándose consigo misma, convirtiéndose en una danza cuyo cada movimiento es un deleite. Steel Vengeance no es simplemente la mejor atracción del mundo, es el punto donde la ingeniería se vuelve arte y el miedo, inspiración. Quien ha montado en ella al menos una vez, dice siempre lo mismo. Después de esto, ya nada da miedo. La historia de Twisted Colossus comenzó allá por 1978, cuando era simplemente Colossus, 2 vías de madera que corrían lado a lado, como 2 rivales en una carrera eterna. Pero pasaron los años y la atracción obtuvo un segundo aliento. El equipo de ingenieros de Rocky Mountain Construction decidió convertir al viejo gigante en algo completamente nuevo. Unieron ambas pistas en una sola, creando un recorrido bucleado tipo cinta de Mobius, en el que los pasajeros pasan por ambas vías seguidas sin salir del vagón. Es como una carrera contra uno mismo, donde no hay meta, solo el ritmo interminable de la velocidad y el viento. En la nueva pista apareció la tecnología característica iBox, gracias a la cual la montaña obtuvo momentos de airtime suaves y 2 vertiginosas inversiones, un 0G roll y un Top Gun stall. Durante ellas los trenes se cruzan, creando la ilusión de colisión, un espectáculo que te corta la respiración. Pero el mayor deleite espera a quienes logran un viaje sincronizado, cuando 2 trenes salen al mismo tiempo. Entonces empieza el verdadero milagro. Corres codo a codo con el otro tren, sintiendo cómo las ondas de aire y el rugido de las ruedas se funden en un solo coro enloquecido. La pista larga, los entrelazamientos dinámicos, las caídas y ascensos bruscos convierten el viaje en un auténtico espectáculo de acero y velocidad. Cada metro de este camino es como un impulso de energía que es imposible transmitir con palabras. Twisted Colossus es una leyenda que vivió una reencarnación y se convirtió en una de las montañas más emblemáticas de la historia. Si amas la carrera, la libertad y la adrenalina,
Esta es la atracción con la que sueña montar todo el mundo. En otro tiempo fue la vieja atracción de madera Gwazi, tosca, ruidosa y, siendo francos, no la más querida por los visitantes. Pero luego sucedió un milagro. Los ingenieros de RMC tomaron las ruinas de la vieja construcción y las convirtieron en un verdadero fénix de acero. Iron Gwazi. La primera subida, lenta, como si a propósito te prepararan para lo inevitable. En la cima, un segundo de silencio. Y después, la caída, casi vertical, con una aceleración que te deja sin aliento. Luego comienza una coreografía de locura. Un 0G stall, un barrel roll suave, colinas de airtime laterales y curvaturas onduladas donde el vagón vuela por el aire como si se hubiera desprendido de los rieles. Cada movimiento está pensado, ni un centímetro de más. Iron Gwazi es un ejemplo de cómo incluso una leyenda olvidada puede volver para convertirse de nuevo en rey. Despiadado, vertiginoso, pero al mismo tiempo sorprendentemente fluido. No te rompe, te templa. Traducido del japonés, Hakuge significa ballena blanca, y el nombre encaja a la perfección. No es simplemente una atracción, es un gigante que navega por olas de aire. En otro tiempo aquí estaban las viejas montañas de madera White Cyclone, pero los ingenieros de RMC las convirtieron en algo completamente nuevo. Un armazón blanquísimo, rieles de acero y curvas suaves de las que es imposible apartar la mirada. El ascenso va acompañado del zumbido de la cadena, una breve pausa, y caes hacia abajo con un ángulo casi vertical. Luego, un airtime largo, una inversión y otro salto más. Cada tramo del recorrido pasa a través de una densa red de vigas de madera, creando la sensación de que vuelas dentro de un ser vivo. Hakuge es una mezcla de fuerza y gracia, un poder sin concesiones, enmarcado en una forma poética. Esta montaña no solo es rápida, es hermosa hasta el absurdo. Helix es una obra maestra sueca, creada no para asustar, sino para fascinar. No te arranca del sitio, juega con tus sensaciones, como un director que sabe exactamente cuándo dejar estallar a la orquesta. 2 lanzamientos magnéticos, 7 inversiones, y una pista de más de 1 kilómetro que serpentea por la ladera de la colina de Liseberg, abriendo la panorámica de la ciudad que brilla abajo mientras vuelas por el aire. Con cada segundo, Helix parece revelar una nueva faceta. Suave, veloz, ingrávida. Aquí no hay tirones bruscos ni transiciones torpes. Cada arco, cada curva, como si estuvieran pintados por la mano de un artista. Te pones boca abajo, vuelves a caer, y de repente, silencio. Por un instante parece que el mundo se ha detenido, y luego otra vez. Un huracán de velocidad. Helix no compite con la gravedad. Baila con ella. No es simplemente una atracción. Es una sinfonía de vuelo, donde la adrenalina suena al unísono con el deleite. Si las nubes tuvieran forma, se verían como esta atracción. Beyond the Clouds, como un poema escrito con acero y aire. Empieza en calma, como si te invitara a un paseo por el cielo. Pero a los pocos segundos entiendes que no es un paseo, sino un asalto a los cielos. La primera colina te eleva a una altura donde el aire es más fino y el sonido del viento más fuerte. La caída, veloz, interminable, con una transición brusca hacia una curva suave. Luego siguen espirales, inversiones y un momento en el que literalmente vuelas a través de un resplandor blanco, como si atravesaras las nubes. Aquí no hay agresividad, solo gracia y velocidad, unidas en un todo. Beyond the Clouds es una montaña que no solo eleva el cuerpo, eleva el alma. El nombre Air Force One suena como un juego de palabras y transmite a la perfección la esencia. No es simplemente una montaña, es un vuelo al límite de las posibilidades. Desde los primeros segundos el tren se zambulle hacia abajo como un caza en caída y luego, sin pausa, una serie de maniobras e inversiones bruscas. Cada curva, como un golpe de viento, cada inversión, una breve explosión de adrenalina. El momento distintivo, el Raven Trust Dive Turnaround, un viraje largo y fluido, donde el cuerpo queda colgando en el aire, como si te hubieran soltado. Y luego, una serie de colinas de airtime, donde cada despegue del asiento parece un salto a la ingravidez. El final, una cascada veloz de descensos, el llamado Quadruple Down. Son 4 caídas seguidas,
y cada una un poco más potente que la anterior. Para entonces ya no gritas, simplemente ríes, sin creer que todo esto sea real. Air Force One es el deleite en estado puro, una atracción imposible de olvidar, porque no solo asusta, despierta. Bienvenidos al mundo donde la física se olvida de sí misma. Dinoconda es una atracción que parece creada para destruir la idea de la realidad. Esta montaña pertenece a un tipo rarísimo, un 4D coaster, donde los asientos giran alrededor de su eje durante el movimiento. No solo te deslizas, das volteretas, vuelas, giras, y no entiendes dónde está arriba y dónde abajo. El primer ascenso, alto, pero no da miedo. Da miedo no saber qué vendrá después. En cuanto el tren se precipita hacia abajo, comienza el caos. Los asientos giran, el cuerpo pierde la orientación y el cerebro intenta comprender qué sucede. Cada segundo es una explosión de sensaciones. Vuelas de lado, boca abajo, otra vez hacia abajo, y todo ello acompañado por el rugido ensordecedor del metal y del viento. Dinoconda no es simplemente una montaña rusa. Es realidad virtual sin gafas, vuelo sin alas, pesadilla y deleite en un solo frasco. A primera vista, Conda parece un hypercoaster común, alto, veloz, hermoso. Pero es una impresión engañosa. Esta atracción no está creada simplemente para la velocidad, está creada para el vuelo. Una altura de casi 60 metros, un ascenso suave, y ya miras hacia abajo al parque diminuto bajo tus pies. El instante siguiente, una caída libre que se convierte en un torbellino de colinas de airtime. Cada una te lanza el cuerpo hacia arriba, y sientes cómo los arneses apenas te impiden volar. La particularidad de Conda, la suavidad. Aquí no hay tirones bruscos ni virajes agresivos. Todo está construido sobre la sensación de armonía, como si la propia vía respirara contigo. Cada curva es predecible y aún así inesperada. No es simplemente una montaña, es el aliento del viento convertido en acero. Untamed es una atracción que vive con carácter propio. No solo corre rápido, parece que respira, ruge y con cada segundo se vuelve más salvaje. En otro tiempo en este lugar había una montaña de madera, pero los ingenieros de Rocky Mountain Construction la convirtieron en un híbrido de acero donde la energía y la suavidad existen al mismo tiempo. Justo después del primer ascenso, el tren cae abajo casi verticalmente y sientes cómo la tierra se acerca más rápido de lo que alcanzas a parpadear. Luego, un juego interminable de airtime e inversiones. 5 inversiones seguidas, donde cada transición es suave como un flujo de agua, pero a la vez increíblemente poderosa. En casi cada tramo del recorrido te despegas del asiento y parece que los arneses no sujetan a un pasajero, sino a una tormenta. Untamed no es simplemente una montaña, es emoción en estado puro, salvaje pero hermosa, impredecible pero perfecta. Desde su lanzamiento, VelociCoaster se convirtió en el símbolo de una nueva generación de atracciones. Aquí no se trata simplemente de velocidad, se trata de la historia, del momento en que la tecnología y las emociones se unen en un todo. Te sientas en el vagón y todo alrededor cobra vida. Se oye el rugido de los dinosaurios, los cerrojos de las jaulas chasquean, las sirenas advierten, se han escapado. Y al segundo, el primer lanzamiento. Los imanes lanzan el tren hacia adelante con tanta brusquedad que te corta la respiración, y para el segundo lanzamiento ya estás listo para todo. Pero no, para eso no se puede estar listo. La velocidad crece, sales volando a 45 metros de altura y de inmediato caes hacia abajo casi verticalmente. Luego llega una serie de colinas de airtime e inversiones, una de las cuales pasa justo sobre el lago, el Mosasaurus Roll, un momento de puro deleite. Cada segundo aquí es un plano cinematográfico. Los sonidos, la luz, el viento, los gritos, todo parece creado para borrar la frontera entre atracción y cine. VelociCoaster no es simplemente un paseo, es una aventura que permanece en el cuerpo incluso después de bajar del tren. Cuando la vieja atracción de madera Wildcat dejó de provocar entusiasmo, no la retiraron. Le dieron una segunda vida. Así nació Wildcat's Revenge, esa misma venganza del gato salvaje, y el nombre aquí suena absolutamente literal. Lo primero que ves, una masiva construcción de acero entrelazada con el armazón de madera. Ascenso, una breve pausa, y luego,
una caída casi vertical hacia abajo. Todo el cuerpo parece explotar por la aceleración y después empieza una cascada de colinas de airtime y giros. Los ingenieros de RMC volvieron a hacer lo imposible. Cada inversión aquí se siente como un salto a otra realidad. Suave, pero poderoso. Rápido, pero no doloroso. Y en algunos momentos la vía pasa justo por dentro de la vieja estructura, como si el gato salvaje realmente se vengara de su pasado. Esta montaña no solo es rápida, es emocional. Cada viaje aquí es como un cortometraje, donde tú eres el protagonista y el final siempre es el mismo, el deleite. Cuando se anunció por primera vez la construcción de Time Traveler, muchos fans se decepcionaron. Esperaban un clásico launch coaster de alta velocidad y recibieron una montaña rusa giratoria. Pero al final, precisamente esa característica convirtió a la atracción en una auténtica sensación. Desde los primeros segundos, el viaje sorprende. El tren sale de la estación y de inmediato cae hacia abajo con un ángulo de 90 grados. Solo que, a diferencia de una caída habitual, no miras directamente hacia abajo, sino de lado, y por eso no entiendes en absoluto hacia dónde te lanzas. Las sensaciones son varias veces más intensas e inesperadas. Después llega un torbellino de elementos, una inversión tipo dive loop, curvas trenzadas, el primer lanzamiento magnético, luego un loop, un 0G roll, otro lanzamiento más. Y todo ese tiempo el vagón gira suavemente, como un giroscopio, enviándote en diferentes direcciones a la vez. Normalmente no me gustan las atracciones con giro. Es fácil marearse y las impresiones se arruinan. Pero aquí todo está controlado y calculado al milímetro. La rotación solo intensifica las sensaciones, pero no te derriba. Y esto demuestra una vez más que la compañía Mack Rides sabe sorprender incluso a los visitantes más exigentes. Si tu pasión es la velocidad y la intensidad salvaje, entonces Intimidator 305 está hecho para ti. Nombrado en honor al legendario piloto Dale Earnhardt, este gigante hace honor por completo a su nombre. La altura, 305 pies. El ángulo de caída, 85 grados. Solo con eso basta para que el corazón se te vaya a los pies. Pero lo más famoso aquí es la primera curva justo después del descenso. El tren entra en ella a la máxima velocidad, y las fuerzas G son tan fuertes que muchos se apagan. La vista se vuelve gris y a veces incluso se produce un breve blackout. Todo el recorrido está construido sobre una velocidad frenética. Virajes rápidos, cambios de dirección, un par de potentes colinas con airtime. Pero lo principal es la sensación de que de verdad pilotas un monoplaza de carreras. La vía pasa cerca del suelo y eso solo intensifica la sensación de una dinámica loca. Desde que monté por primera vez en Intimidator 305 en 2018, me dejó invariablemente el deseo de volver. Y cada vez espero otra vez ese momento en que la conciencia casi se apaga por la sobrecarga. Hubo un tiempo en que colocaba esta atracción más arriba, pero incluso ahora sigue siendo una de mis favoritas. Y, para ser sincero, agradezco al destino que semejante obra maestra esté precisamente en mi parque de casa. La primera impresión, el descenso icónico directamente hacia un túnel. Pero incluso antes de eso, te espera una vista magnífica del río Connecticut, porque el lift está diseñado para regalar un momento realmente pintoresco. Y luego empieza el espectáculo. Una serie de airtime, valles profundos y virajes potentes. Cada elemento está integrado a la perfección. Desde el paso a través del gigantesco símbolo S, hasta el túnel de hormigón y la serie final de colinas de conejo. Todo el recorrido parece creado para que salgas del asiento una y otra vez. Sí, no a todos les gustan los arneses sobre los hombros, pero a mí personalmente no me molestan tanto como para arruinar el viaje. La energía misma de la vía, su ritmo y su fuerza pesan más que todos los pequeños defectos. Superman The Ride es una montaña rusa que nunca aburrirá, por muchas veces que la monte. Muchos se preguntan, ¿por qué puse Millennium Force un poco por encima de Intimidator 305? La respuesta es simple. Sí, Intimidator ofrece una intensidad inigualable, pero Millennium Force me resultó más divertida y armoniosa. Su principal ventaja, la posibilidad de disfrutar del paisaje y del propio recorrido. El ascenso a una altura gigante abre un panorama impresionante. A un lado, el lago Erie. Al otro, todo el parque Cedar Point en todo su esplendor. Y solo después de esta belleza, el vagón se lanza hacia abajo, a un gigantesco overbank.
Es interesante que la velocidad de Millennium Force sea incluso mayor que la de Intimidator, aunque solo en 3 millas por hora. Pero debido a los elementos largos y fluidos, la aceleración se siente más suave. A cambio, esto permite saborear cada airtime y cada parte dinámica de la pista. Colinas de aire, túneles, curvas, la enorme amplitud del recorrido. Todo ello se combina en una de las giga más majestuosas del mundo. Millennium Force siempre es un punto obligatorio para mí en Cedar Point. Y aunque personalmente la coloco en el puesto 16º, entiendo perfectamente por qué para muchos siempre se queda en el número 1. Sí, las montañas rusas de madera también saben sorprender, y Ghost Rider es la mejor prueba de ello. Esta atracción no solo es buena, es fenomenal. Knott's Berry Farm ya es de por sí un parque maravilloso, pero es precisamente Ghost Rider lo que lo hace especial. El recorrido es largo y saturado, y aunque no bate récords de longitud, se siente mucho más grande de lo que realmente es. Cada caída aquí parece derrumbar el suelo bajo tus pies. El vagón literalmente se te va de debajo. El airtime es agresivo y poderoso, y los virajes rápidos añaden fuerzas laterales que solo intensifican las impresiones. Un encanto especial lo crea la estructura misma de la montaña rusa. Muchos tramos pasan dentro de los soportes de madera, y eso crea el efecto head chopper, momentos en los que parece que las estructuras están a punto de rozarte la cabeza. Todo junto da un equilibrio ideal. Airtime salvaje, virajes intensos, la atmósfera de un verdadero old school. Y el viaje nocturno aquí es otra historia aparte. La adrenalina multiplicada por la oscuridad y las luces del parque convierten a Ghost Rider en una obra maestra absoluta. Y eso es todo. Han sido 1 hora y media con los elementos más impresionantes de montañas rusas de todo el mundo. Cada uno de ellos es el resultado de la valentía de ingenieros que no tuvieron miedo de desafiar la gravedad y crear algo imposible de olvidar. Si tuvieras que elegir en cuál de estas maravillas te montarías primero, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios. Tengo curiosidad por saberlo. Y si te ha gustado este viaje por el mundo de la velocidad y la adrenalina, pon un me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios.